Pasado? ¿Te ha pasado que has creado un plan así lleno de buenas intenciones y de repente, pues, como terminas abandonándolo a los pocos días? Y déjame decirte que no estás solo. Que no nos vamos a engañar. Planificar parece así, ¿verdad? Parece sencillo. Hacerlo bien se convierte en todo un reto. La verdad es que son muchos los que subestiman esa parte. Déjame decirte también, pues, que esa falta de resultado no siempre depende de ese esfuerzo. No es por esa falta, ¿verdad? De esa falta de esfuerzo que haces diariamente. Más bien, pues que existen esos errores que van saboteando, lo hacen desde ese proceso, pero desde el proceso del inicio. Por eso hoy voy a compartirte contigo esos 3 errores comunes y sobre todo para que des ese primer paso y que conviertas esa planificación en una herramienta de logros, sí, sí, reales. Y para no entrar así, vamos a comenzar por esos 3 errores. El primero de ellos es no priorizar. Déjame decirte que es uno de los más habituales. ¿Qué hacemos? Hacemos y sobre todo intentamos hacerlo todo así al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando no establecemos esas prioridades claras, o incluso esas tareas importantes, diluyendo en esas actividades urgentes. Pero que, ¿sabes una cosa? Que esas actividades urgentes, que parece que son así urgentes, pues muchas veces no aportan ese gran valor. Y además todo esto nos genera cosas, ¿eh? Nos genera ese estrés, nos genera también esa confusión, totalmente esa sensación constante de estar ocupado sin avanzar en lo que realmente importa. También tienen sus consecuencias, pues porque tienes esa pérdida de enfoque, te baja la productividad y sobre todo entras en esa fase de frustración. La segunda, planificar, pero planificar con exceso. Sabemos que planificar es el kit de todo. Es, vamos, el kit de todo. Sí, que sí, que sí. Pero, ¿qué pasa al hacerlo en exceso? Puede convertirse en un obstáculo. Porque cuando creamos esos planes demasiado detallados, rígidos, incluso irreales, nos está provocando también y nos empieza a provocar ese agotamiento mental. Por supuestísimo, acompañado también, pues de esa amiga también, ¿verdad? Que tenemos esa desmotivación. ¿Qué pasa? Cuanto más complejo es un plan, pues como que más difícil resulta, ¿no? Sobre todo, cómo lo llegamos a poner y cómo lo vamos a poner en acción. Que no lo sabemos ni por dónde cogerlo. Ahí es donde entra esa consecuencia, parálisis por análisis. Y lo peor de todo, en algunos de los casos, que abandonan y se abandona ese plan. El tercer error es esa falta de flexibilidad. Que no nos vamos a engañar, la realidad cambia constantemente, todo es movimiento. Los planes que no se contemplan, esos pequeños ajustes, esos tiempos que tenemos, sí, esos márgenes de maniobra, están destinados ¿a qué? Pues todo eso está destinado a fallar. Que aferrarse a un plan sin tener esos márgenes de maniobra genera frustración, sobre todo cuando ocurren esos imprevistos. Siento que muchas personas pues abandonen ahí y renuncien así. También tiene sus consecuencias, ¿verdad? Esa resistencia a ese cambio, esa sensación de frustración. No te vayas a pensar que lo tenemos todo perdido. Aquí tenemos soluciones y soluciones para todo. Yo hoy voy a compartir contigo esta táctica práctica para que tú la pongas en práctica en tu día a día y que la apliques desde hoy. Que no me lo creas, que lo compruebes y que veas en ti esos resultados. Lo primero es aprender a priorizar. Para eso, apóyate. Tienes esa herramienta como es la matriz de Eisenhower. Incluso definir esa prioridad puede ser una o como máximo 3 prioridades. Son el kit de todo. Sí, son tus prioridades diarias. Y antes de hacer esas prioridades, quiero que te preguntes cuáles de ellas te generan mayor impacto. Todo en esa consecución de objetivos. Lo segundo que vas a hacer es simplificar. Se trata de que simplifiques tu planificación. De lo que se trata es que te enfoques y que te enfoques en lo fundamental. Un plan claro y accionable. Mejor que uno perfecto, imposible de ejecutar. No tienes que dejar ese espacio. Deja ese espacio para ese progreso, no para la perfección. Y lo tercero, vas a ser flexible. Quiero que consideres la planificación como tu gran aliada. Es un proceso dinámico. Por eso es importante que revises y que ajustes regularmente. Tienes que aceptar que todo forma parte del proceso, incluso esos obstáculos, porque son esas fases, como yo digo, esas nuevas oportunidades. Y sí, son esas oportunidades de mejora continua.
hoy es un buen momento para que hagas esa revisión. Revises cómo tú estás planificando tu día a día y también esa semana. Es importante que elijas ese objetivo, que veas ese objetivo, que no analices tu situación actual, pero que veas cómo tú estás priorizando. Y es importante que empieces paso a paso. Más importante también, pues ajustar el camino. Pero conviértete en alguien que no solo planifica, sino que además logra lo que se propone. Y por eso, ¿estás listo? ¿Estás listo para avanzar? Claridad y sobre todo con esa planificación efectiva. Que déjame decirte, sí, que el cambio comienza hoy. ¿Todavía te surgen más dudas de cómo hacer esa planificación efectiva? Pues déjame decirte que te invito a que te pases por matierma.es y que eches un vistacito a esa triada del tiempo para que veas cómo te va a ayudar en tu día a día. También, por supuestísimo, no solo con esa planificación, sino también con esa gestión de tiempo y esa hoja de ruta. Pero lo más importante de todo, sí, que tú eres el que hace que las cosas pasen. Voy a dejar abajo el enlace y ahora sí, una cosa más. Si todavía no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas a Matierma, que le des a la campanita, sobre todo para avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y lo más importante, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este constante crecimiento. Recuerda, no es falta de disciplina, más bien es esa mala planificación.